el sistema coordenado cartesiano que sea así. Se puede poner que uno sea cualquier otro, sí se puede. Entonces, por ejemplo, alguien pudo haber puesto que uno es Y, 2 es Z y 3 es X, sí, pero se suele, para que todos nosotros estemos de acuerdo en cuál es el sistema coordenado que estamos usando, saber que en el sistema coordenado cartesiano uno representa siempre X, 2, Y y 3 Z. Eso cumple con la regla de la mano derecha. ¿Cuál es la regla de la mano derecha? El X, el Y, el Z. X, el dedo índice de la mano derecha. Y, el dedo del medio de la mano derecha. Y Z, el dedo pulgar. O dicho, ahora en términos, 1 plus 2 nos va a dar 3. Esto es importante. Ahora, si vamos a localizar un punto, ¿cómo uno localiza los puntos coordenados cartesianos? Uno por lo general lo ve cuando está estudiando por primera vez, sí, se coloca en el origen, y después que se está en el origen, se imagina que uno está caminando paralelo a los ejes. Por ejemplo, aquí el origen yo veo una distancia X paralelo al eje. Luego, una distancia Y hacia la Y positiva negativa paralelo al eje Y. Y luego, una cantidad Z paralelo al eje Z. Y se llega a este punto. ¿Cuáles serían entonces las coordenadas de ese punto? Pues el punto son X, Y, Z. Eso es lo que uno ve cuando está viendo esto por primera vez. Bien, vamos a interpretar de una manera ligeramente diferente. Esa manera es esta. Voy a pasar un plano que pase por X constante. El plano de X constante, imagínense que es este. Pero por aquí viene un pedacito. Lo voy a interceptar con un plano de Y constante. La intersección de estos dos planos es una línea recta. La geometría en eso, también es una línea recta. Entonces, para agarrar un poquito. Esta línea recta es la intersección del plano de X constante con el plano de ciego. Y si intersectamos, ahora, ahí este plano o esta línea, vamos a intersectar con otro plano que sea esta constante, que ahora la intersectamos con un plano que sea esta constante, ¿qué es lo que va a dar
esa intersección. La intersección sería la intersección de esta línea recta con el plano de Z constante, y eso nos da un punto. Entonces, para localizar un punto en el sistema coordenado cartesiano, lo podemos imaginar como si estuviéramos intersectando tres planos. Vean que en el caso de lo que uno suele ver cuando está tratando esto, la localización de un punto sigue una secuencia diferente. Se mueve hacia la X positiva o negativa, una negativa a la X, y luego hacia la Y positiva, una negativa a la Y, o negativa, hacia la Z positiva o negativa, una negativa a la Z, y eso lo localizamos. Ahora vamos a decir que el punto también lo podemos localizar como intersectando a tres planos. ¿Qué características tienen esos planos? Que los tres planos son perpendiculares entre sí. El plano de Z constante es perpendicular al plano de Y constante, el de Y constante es perpendicular al de X constante, y el de Z constante es perpendicular al de X constante. Es decir, todos los planos son perpendiculares entre sí. Entonces, de esta manera localizamos nosotros un punto. Ahora, esa estrategia de usar figuras mutuamente perpendiculares es la clave. Cuando se usan figuras que son perpendiculares, se habla de sistemas de tipo cartesiano. Por eso es que a veces cuando uno ve y nos dice que tenemos un sistema cartesiano, algunos dicen, no, es que todos ellos son cartesianos. Pero nosotros vamos a reservar la palabra cartesiano para esto. Por eso es que algunos le dicen, no, ese es el rectangular cartesiano. Eso es redundancia. Eso es redundancia, porque ¿qué están diciendo allí? Que los ejes son mutuamente perpendiculares y que es rectangular. Bueno, rectangular también es que es perpendicular. Entonces están diciendo perpendicular dos veces. Es como para resaltar que estamos hablando de ese sistema. O sea, pero todos los demás sistemas de referencia también van a cumplir con lo mismo. Vamos a empezar ahora con algo importante en este sistema coordenado. O X, Y, Z localizan el punto. Entonces, un punto en el sistema coordenado cartesiano estaría dado por X, Y y Z. Noten, 1, 2. ¿De acuerdo? Ese orden es importante. Cuando estamos hablando del sistema coordenado cartesiano, ya sabemos el orden. Ahora, en ese sistema coordenado cartesiano, nosotros vimos unas cantidades que son importantes. Por ejemplo, hablamos de diferencial de longitud. El diferencial de longitud era de X por su X, de Y por su Y, de Z por su Z. Ese es el diferencial de longitud en coordenadas cartesianas. También teníamos algo que si queremos calcular un área, por ejemplo, un área de una figura que sea así, paralela al plano XY, lo que está cambiando son solamente la X y la Y. Pero ¿cómo era que definíamos nosotros los vectores diferenciales de superficie? Perpendiculares a la superficie. Por lo tanto, vamos a hablar de un DSX vectorial, que va a ser de Y o de Z, pero en la dirección del eje X. DSY, que va a ser para el eje Y, que va a ser de X o de Z. DSZ, para el eje Z, que va a ser de X o de Z. Dicho de otra manera, ven, cuando vamos a hablar de X, multiplicamos los coeficientes de su Y y su Z. Cuando hablamos de Y, multiplicamos los coeficientes de su X y su Z.
Cuando hablamos de z multiplicamos una coeficiente de uso x y uso y. Es decir, cualquier cosa que no sea sometedores unitarios, los cuales estamos haciendo la proyección. Entonces, esto es los diferenciales de superficie. Otra cosa importante es que, ¿se acuerdan que habíamos hablado de un paralelepípedo que tenía la cualidad de tener los distintos lados, un dy, un dy, un dx y un dz? Por lo tanto, el diferencial de volumen de esto dx por dy, por decir. Ahora, aquí está la clave. Es importante, lo vamos a montar aquí. Los diferenciales de superficie explicando los coeficientes que no sean, que no tengan la dirección del propio diferencial de superficie. dsy, por ejemplo, ¿cuáles son los coeficientes que no están en la dirección dy? ¿Cuáles son las direcciones que no son las de y? Son x y z. Entonces, multiplicamos el dl x por dl z. ¿Cuánto vale dl x? ¿Cuánto vale dl z? Vean, el nombre del diferencial siempre va en la dirección del vector unitario. Si tenemos eso así, podremos entonces decir que ds va en la dirección del vector unitario w, y aquí tendría que poner dl. Y aquí que tengo que poner en las dos direcciones. Vamos a ver. Díganme ustedes cuánto da entonces ds sub z. ¿Qué vector unitario debería cortar? Uso z. ¿Y qué dirección son las diferentes a z? En y. Entonces voy a leer de x y de y. Y el diferencial de volumen directamente a la necesidad de colocar el dx como dl sub x de simplemente da igual. Ahí el dl tiene tres componentes. dl, por ser vector, tendrá una componente en el eje x con su x, más una componente en el eje y con su y, más una componente en el eje z con su z. Este es el vector de x. Pero sabemos que lo que multiplica a su x es dx, lo que multiplica a su y es dy, y lo que multiplica a su z es dz. Pero esto no es cierto en los otros sistemas coordenados.
Entonces, bueno, hablar de porque posteriormente vamos a ver que cambia de forma. Claro, siempre de X y de Z. Pero esto depende del sistema coordenado. Ahora, vean, este es el sistema coordenado de tipo cartesiano. Pero esto que estamos viendo acá, vamos a tratar de generalizarlo por los otros sistemas coordenados, que son cartesianos también, que es importante, pero no lo vamos a llamar cartesianos. Son cartesianos por el hecho de que los ejes son mutuamente perpendiculares. Pero, a diferencia de lo que ocurre con el sistema coordenado cartesiano, estamos nosotros compartiendo, aquí los ejes X y Y se mantienen fijos. Y para localizar un punto usamos 3 números, pero el eje es fijo. En los otros sistemas eso no va a ocurrir siempre. Eso no ocurre siempre. Por ejemplo, vamos a hablar del sistema de tipo cilíndrico. El nombre del sistema proviene de que vamos a usar un cilindro. Entonces, el cilindro que vamos nosotros a utilizar va a ser el siguiente. Ya no puede ser ningún Intersectar ese cilindro con 2 superficies adicionales. ¿Se acuerdan que aquí usábamos 3 superficies que eran 3 planos? Aquí la superficie, una de ellas es el cilindro. La otra 2 superficies son un plano de Z constante. Si se intersecta un cilindro paralelo al eje Z con un plano de Z constante, ¿cuál es la figura de intersección? Un círculo. Un círculo. Un círculo de radio rojo. Y luego vamos a intersectar esto con un semiplano. Que contiene la ley Z. Y eso es esto. Vamos a quitar el cilindro. Un cilindro que contiene el eje, pero que tiene el eje Z como sello. Como esto. Ese es el cilindro. Si tenemos este cilindro, un cilindro que tiene por radio rojo, importante, rojo es un radio. ¿Qué valores tienen los radios? ¿Qué posibles valores puede tener ese radio? Cualquier valor, positivo o cero. Es decir, cualquier número real, positivo o cero. ¿Y en qué unidades viene ese rojo? Radial. En un radio. Con unidades de longitud. Entonces el rojo viene en unidades de longitud. Es importante. Ahora, si lo intersectamos con el plano de Z constante, ya vimos que al intersectar esto con el plano de Z constante, la intersección va a ser un círculo de radio roja.
y posteriormente vamos a interpretarlo como un plano. Ese plano hemos dicho que es un plano que forma un ángulo sí con el eje X positivo. Y se interpreta eso como el plano. Lo que nos va a quedar entonces es algo como esto. A ver aquí. Si lo interpretamos que es el plano, va a tener una figura. Entonces, noten, la intersección del plano de Z constante con el cilindro da un círculo. Y la intersección de ese círculo con este semiplano nos da un punto. Entonces, para localizar el punto necesitamos tres valores. ¿Cuáles son esos valores? Rho, phi y z. Solamente son tres. Ahora, vamos a acordarnos de quién es 1, quién es 2 y quién es 3. Noten que esto va hacia donde crecen los ejes. Entonces vamos a usar tres ejes. Los ejes son Rho, phi y z. Pero tengo que tomar en cuenta algo. Phi es un eje raro. ¿Por qué? ¿En qué unidad viene z? Unidad de longitud. Pero en qué unidad viene phi? En ángulo, unidad de ángulo. Entonces, vean. Dos de las tres cantidades son unidades de longitud, z y rho, pero phi no, si vienen unidades de ángulo. Los ángulos son adimensionales, radianes, porque los radianes no se conocen como unidad, son una pseudo unidad. Entonces, tenemos que para localizar un punto se requiere vamos a ver hacia dónde van los ejes. En el caso del sistema coordenado cartesiano, los ejes en los vectores unitarios van hacia donde crece la variable. ¿Hacia dónde crece Rho? Rho crece saliendo del eje. Si mantenemos Y y Z constantes, Rho estaría creciendo en este sentido. Manteniendo la función Z y phi constante, Rho crece en este sentido. Si se mantiene phi y el ángulo phi y Rho constante, Z crece hacia arriba. Y si se mantiene Rho y Z constante, phi crece hacia arriba. Entonces, noten que hay tres vectores mutuamente perpendiculares. Su Z va hacia arriba, su Rho sale radial y su phi va hacia donde crece el phi. Esos son tres vectores mutuamente perpendiculares. Ellos juegan el mismo papel de su X, su Y y su Z. Ahora, regla de la mano derecha. Su Rho es igual a su phi plus su Z. La regla de la mano derecha. Su Rho su phi plus su Z. Pero vamos a ponerlo así. Su Z es igual a quién. ¿A quién sería su Z? Sería su Rho plus su phi. Y ese es el que se conoce. Vean, estoy tratando de respetar este Z. Z me entrega. Entonces, ¿qué es?
significa que para este sistema coordenado, 1 es la variable ρ, es decir, para nombrar un punto lo denotamos entonces así. Un punto en este sistema coordenado se denota así. Rho, phi y c. 1, 2, 3, en este orden. ¿Por qué? Porque uso z igual a uso rho plus de la misma manera que para anotar un punto de coordenada cartesiana hacíamos x, y z. Porque esto es igual uso x plus y. Uso z igual a uso rho plus. Ahora, ¿cuál será el vector de L? Aquí sí tenemos que tener cuidado. Observen, de L, un vector de posición. Si mantenemos a phi y a z constante, ¿cómo cambia rho? No cambiaría solamente creciendo en esta dirección, pero rho es una unidad de longitud. Por lo tanto, para ir de aquí hasta un punto, lo que tendría que moverse simple y llanamente de rho plus rho. Pero si mantenemos ahora a z y a rho constante, tenemos que tener cierto cuidado, porque moverse una pequeña cantidad equivale a moverse en el círculo. ¿Cuánto vale la longitud de un arco de circunferencia? El radio por el ángulo. Por lo tanto, el radio sería rho y el ángulo sería. Y como el otro diferencial de longitud, manteniendo ahora a rho y phi constante, tiene unidad de longitud, lo que tendría que moverme en una distancia de z en la dirección de z. Noten aquí algo importante. Phi no es algo que tenga unidad de longitud. Pero z sí lo mismo que rho, pero phi no. ¿Para qué es necesario entonces este término rho? Es un factor que multiplica a de phi para convertir a todo este término en una unidad de longitud. Eso es porque como pseudo unidad de ángulo no podemos decir porque parece que los unidades de longitud deben ir en unidad de longitud. Entonces, este término que está acá multiplica a la variable para convertirla en unidad de longitud. Entonces, es un factor necesario. Es un factor métrico. Entonces, ¿qué tengo que hacer para multiplicar, o por qué tengo que multiplicar a esta cantidad para que esté en unidad de longitud? Bueno, ya esto tiene unidad de longitud, entonces tendría que multiplicar por 1. Entonces hablamos de un factor métrico, por ejemplo, es un rho igual a 1. En cambio, ¿cuánto vale su phi? Díganme ustedes. Rho. Y de su z, son aquellos que son factores que son necesarios para que los términos que multiplican el vector unitario por la variable que tiene el mismo nombre sea algo que nos dé unidades de longitud. Lo demás es muy sencillo. Podemos hablar de un ds rho, un ds phi, un ds z. Yo quiero que ustedes me digan cuánto vale ds
implica todo lo que los factores de LSI y de Z. Es decir, todo lo que no sea ρ, entonces podemos usar ρ por quién? Por ρ de phi de Z. ¿Y qué me quedé cuando hablo de F, phi? ¿Le uso phi por quién? Sería de Z por de ρ. Perfecto. Y de Z Sería ρ por de Z. por de phi. Ahí sí es diferente cómo lo colocamos porque es un producto, ¿verdad? Es un producto, no importa el orden. Entonces, noten que ya tenemos entonces estos tres vectores. Y si yo les pido ustedes cuál es el volumen, diferencial de volumen, ¿cuál sería? La multiplicación El producto de ρ por de phi por de ρ. Tema de tipo equilibrio. Noten que él es relativamente sencillo. Los coeficientes métricos siempre importantes. Entonces, la moraleja es, de toda esta información realmente, de lo más importante es el T. Si sabes por el PN, ya podemos deducir lo demás. Así. Ese diferencial de volumen estaría midiendo el volumen de un cilindro infinitesimal. No es de un cilindro, es realmente la figura siguiente. ¿Verdad? Yo soy muy malo dibujando. Entonces, imagínate esto. Esto lo llaman a veces un paralelepípedo puro. Esto vale de ρ, esto es ρ de phi y esto es de Z. O sea, un cubo, pero no es un lado hasta De un cubo al lado del cubo. Entonces, si nos colocamos, ¿verdad? Que yo soy muy malo dibujando, pero puedo imaginar. Entonces, yo me imagino bien las cosas, pero no sé dibujar. No las puedo dibujar bien. Imagínate que estás aquí y quieres ir para este punto. Entonces, si tenemos un punto aquí, te moverás una distancia ρ para llegar de aquí para acá, un de ρ. Luego de aquí para acá, un ρ de phi. Y luego de aquí para acá, un de Z. Y entonces pasaría de este punto a este otro. Y ese es el diferencial de ρ. El volumen de eso es como 15 gigas o más. El área de esta figura es de ese phi. Dentro de ese ρ. El área de esta figura es de, pero este es de ese sub, este es de ese sub, y esta otra, el área de esta figura es de ese sub. Es un paralelepípedo puro. Sí, porque tiene un lado puro. Porque estos dos lados son arcos de circunferencia. De cilindro, pedacito de cilindro. Profe, ¿y solo la cara que está pegada al cilindro o la externa también? Las dos, estas dos, esta y esta son puras. Las otras son planas. En este sistema no lo echamos. Entonces, bien, por eso es que no lo dibujo, porque me quedan mal los dibujos, porque malo dibujar. Pero es bueno imaginar, y tu pregunta es buena, porque hay que verlo. Entonces, ahora, vamos con el otro sistema coordenado. El otro sistema coordenado se llama sistema esférico. Obviamente, el sistema esférico va a ser mucho